Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Quisiera compartir algo con ustedes que ya el Señor me venía poniendo en la mente hace tiempo. Si usted tiene su Biblia física o en algún dispositivo, vaya y búsquela porque quisiera que vayamos al libro del Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, del verso 19 al 31, donde hay una historia que el Señor Jesús relata. Y es muy importante que pongamos atención a lo que el Señor está enseñando a través de esta historia con estos dos personajes. El uno no tiene nombre, el uno se llama un hombre rico y el otro se llama Lázaro. Antes de que empecemos, quisiera que hagamos una corta oración para que el Señor bendiga este momento. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que podemos venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a nuestro clamor y nuestra oración. Papito lindo, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas este momento. Te pido que tú, Señor mi Dios, me ayudes a comunicar de una manera eficaz lo que tú has puesto en mi corazón acerca de tu palabra, esta porción en Lucas en el capítulo 19. Señor mi Dios, yo sé que tu palabra ya es bendecida. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre mí para que rompa todo yugo, toda cadena, toda ligadura que tiene atado, esclavizado y engañado a las personas que van a ver, que van a escuchar, no solamente en este momento, sino en el futuro, esta grabación. Padre eterno, si yo fallo en pedirte algo que va a bendecir a aquellos que van a escuchar, tú, Señor mi Dios, no falles en concedérnoslo porque te lo pedimos todo para tu gloria y tu honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta porción del capítulo 16 de Lucas, en el verso 19 al 31, hay una historia de dos individuos. El Señor Jesús relata esta historia de estos dos personajes. No se lo voy a leer. Usted cuando tenga la oportunidad, léalo por favor. Lucas 16, capítulo 16, verso 19 al 31. El Señor Jesús está tratando de ilustrar la realidad de que después que partimos de este mundo, hay solamente dos lugares donde vamos a ir a pasar la eternidad. Allí en la historia el Señor Jesús identifica a esos dos lugares como el seno de Abraham, que nosotros le llamaríamos y lo conocemos como el cielo, otras personas le pueden llamar el paraíso, que es con el fin de que los que escuchaban en aquel día, los que estaban escuchando allí, sepan de lo que él estaba hablando. Por eso es que le llama el seno de Abraham. Vuelvo y repito, nosotros le diríamos el cielo o el paraíso. Nosotros, vuelvo y repito, le llamaríamos ese lugar el cielo. Y el otro lugar que el Señor Jesús, de los dos únicos lugares que identifica allí, es el lugar de tormentos. Nosotros le conocemos como el infierno. Y quiero ser claro, amigos y hermanos que me escuchan. Quiero ser claro, bien claro de verdad, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, que en ningún otro lugar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, menciona, enseña de alguna manera que hay o que haya o que exista algún otro lugar que no sean esos dos sitios y nada más que esos dos sitios. El cielo y el lugar de tormento. El seno de Abraham, el paraíso o el infierno. No hay ningún otro lugar donde cuando cerremos nuestros ojos aquí, en uno de esos dos lugares, vamos a ir a pasar la eternidad. Y hago esto claro porque hay una enseñanza que dice que hay otro lugar llamado el purgatorio. Bíblicamente,
El purgatorio nunca existió, ni existe, ni va a existir. Eso es un invento de hombre para hacerle creer a la gente que hay otra oportunidad después que partimos de este mundo a la eternidad. No solamente que eso es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, sino que la idea es que esa creencia, cuando parten de este mundo, van a ese lugar llamado el purgatorio para purgar sus pecados, le hacen un cierto número de misas y supuestamente, estando en el purgatorio, después de haber purgado sus pecados y después que le hicieron esas misas, esa persona, el alma de esa persona, pasa al cielo. En la historia que hemos considerado hoy, hay algo, pero súper claro. Este hombre rico, que en la vida, en este mundo, lo tenía todo, menos a Dios. El pobre, que no tenía nada, pero tenía a Dios. Los dos mueren. La palabra de Dios dice que los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro. Y el otro fue enterrado. Y estando allá en aquel lugar, en el cielo y en el infierno, el rico alcanza a ver a Abraham y lo reconoce, y reconoce también a Lázaro. Y estando siendo atormentado, le dice al padre Abraham: Padre Abraham, por favor, ten misericordia, pídele a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua, porque estoy en este lugar siendo atormentado. Y hay una conversación allí que el padre Abraham le dice que mientras el rico estaba en la tierra, él tenía todo, disfrutaba de banquetes y todas las cosas que él disfrutaba, y que ahora desafortunadamente está en ese lugar, no por haber sido rico, sino por no haber tenido a Dios. Quiero hacer ese punto bien claro para que usted entienda, porque Dios no tiene nada en contra de los ricos, como le han hecho creer a muchas personas por allí. Y Lázaro vuelta, que no había tenido nada en el mundo, en esta tierra, en esta vida, ahora está disfrutando del reposo, del descanso y de la bendición eterna que Dios le tenía guardado a todos aquellos que tienen a Dios, pero que lo tienen verdaderamente en su corazón, que viven para él diariamente, que han nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados, que han abandonado la vida vieja, por decirlo así, y ahora están caminando para agradar a Dios diariamente, en su vida, con su vida, dando un buen testimonio a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que sea. Eso. Y le dice el hombre rico que por favor lo mande a Lázaro, porque se acordó de sus hermanos, que tenía 5 hermanos, que por favor lo mande a Lázaro para que le predique a sus hermanos y no vayan a ir al mismo lugar donde él estaba siendo atormentado. El padre Abraham le dice que a los profetas y a las escrituras tienen. No tradición, no algún hombre que se siente en algún lugar o algún grupo de personas que se sienten en algún lugar diciéndole a usted o a mí o a cualquier otra persona de que no, esto es así. No, es la palabra de Dios. Y eso es lo que yo trato de hacer aquí, exponer lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero que ustedes crean lo que yo digo, ustedes vayan. Por eso es que siempre doy la cita bíblica de donde estoy considerando, y en este caso es Lucas 16, versos 19 al 31. Y desafortunadamente ya para este hombre es muy tarde. Ya es muy tarde, ya no hay ni regreso ni cosas tales. E inclusive le dice el padre Abraham que aunque alguien resucitara de entre los muertos, no iban a creer, porque el hombre rico le dice, no, que si alguien regresa de entre los muertos, creerán. Por eso es que el padre Abraham le dice que a los profetas y a las escrituras tienen. A ellos deben de creer. No a religión, no a tradición, sino lo que la palabra de Dios establece.
Y quiero que piensen conmigo, por favor, un momento, quiero que razonen. En esa enseñanza, a la luz del sacrificio, la enseñanza aquella del purgatorio, a la luz del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En el libro de Lucas, en el mismo capítulo 23, empezando con el verso 26 hasta el verso 46, está la historia de la crucifixión del Señor Jesús. Yo solamente voy a considerar unos 5 versos de esa porción, desde el verso 39 hasta el verso 43, donde dice, les voy a leer esto, para que ustedes vayan entendiendo y vaya atando cabo, por decirlo así, y pueda usted mismo decidir si es que el purgatorio es real a la luz, no de lo que yo digo, no de lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, sino lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios establece en su palabra, la Biblia. Nada más y nada menos. Lucas 26, versos 39 al 43, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y uno de los malhechores que estaba colgado, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron, ¿no?, nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que ustedes vean, amigos y hermanos que escuchan, ese intercambio que hay entre los dos malhechores que estaban a los lados, al lado izquierdo y al lado derecho del Señor Jesús, y los dos le injuriaban, pero uno de ellos como que recapacita en un momento y le dice al otro que verdaderamente que no tiene ni temor de Dios. Tú y yo ciertamente estamos recibiendo lo que nos merecemos, pero hablando del Señor Jesús, refiriéndose al Señor Jesús, le dice, ¿qué mal ha hecho? Y le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escucha las palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí el Señor Jesús, y usted puede decir, no, es que no hubo tiempo para que el Señor Jesús le diga, no, tú vas a tener que morir, vas a tener que ir al purgatorio, purgar tus pecados, y después que te hagan unos cuantos servicios, unos cuantos cultos, unas cuantas misas en la iglesia, saldrás de ahí y estarás conmigo en el paraíso. Usted puede decir eso, usted puede creer eso, pero vuelvo y repito, me regreso nuevamente a la historia del capítulo 16 de Lucas, la porción que hemos considerado en esta noche, en Lucas 16, del 19 al 31, donde hay solamente 2 lugares. No 3 lugares, ni 4, ni 1, no, 2 lugares. Solamente donde podemos ir cuando partimos de este mundo. Por eso es que el Señor Jesús le dice, de cierto te digo a aquel malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no después de 9 servicios, no después de 9 misas, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y piensen eso a la luz de la enseñanza y la creencia aquella del purgatorio. Aquel malhechor reconoce el señorío del Señor Jesús. Y al pedirle que se acuerde de él cuando venga en su reino, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo hoy, el énfasis, hoy estarás conmigo en el paraíso. No después de estar en el purgatorio ni cosas por el estilo. No, nada que ver, no. Hoy, o Jesús, el Señor Jesús le está diciendo la verdad, o el Señor Jesús es el mentiroso más grande que ha vivido sobre la faz de la tierra. Y lo digo con mucho temor. Amigo, ¿qué me escucha? Si usted cree que no hubo, como dije anteriormente, suficiente tiempo para que el Señor Jesús le explicara a aquel malhechor de que tenía que ir al purgatorio, primero,
usted se equivoca porque yo repito, la porción que hemos considerado en esta noche, en este momento, en este día, en esta tarde, es clara. Es clara de que solamente hay dos lugares y nada más que dos lugares. No hay ningún otro lugar donde vayamos a ir después que partimos de este mundo hacia la eternidad. Cuando damos ese paso que se cierran nuestros ojos aquí, en esta realidad, y se abren en la realidad de la eternidad, ya no hay más oportunidad. La oportunidad que Dios nos da es aquí y es ahora. Aquí y ahora. En el libro de Juan, quisiera que consideremos otra porción, por lo menos otra escritura. En el libro de Juan, en el libro 19, el verso 30, el Señor Jesús pronuncia una de aquellas 7 palabras que pronuncia la cruz, ¿no?, antes de morir. Y en el capítulo 19 de Juan, en el verso 30, dice esto. Escuche por favor, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después de haber dicho que tenía sed, y mojan como una esponja, un hisopo, dice ahí en la palabra de Dios, y con una lanza se lo ponen a la boca y se lo pasan por los labios, qué sé yo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo esta palabra: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esas palabras son unas palabras enfáticas. Esas palabras de todo lo que el Señor Jesús vino a hacer, lo hizo. No quedó nada sin Él hacer. Todo lo que Él vino a hacer lo hizo hasta aquel momento que dice consumado es. Todo se cumplió de la A a la Z. Todo se cumplió lo que Él vino a hacer. Ahora no puede haber nadie, habido por haber, que le pueda añadir o de alguna manera complementar a la obra redentora que hizo el Señor Jesús a través de su muerte en aquella cruz. No puede haber, porque el Señor Jesús es claro: consumado es. Esas palabras a mí me dan aliento de que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz es completo. Completo. Consumado es. Esas palabras me aseguran que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz es suficiente. Es completo, es suficiente. Creer, amigo y hermano que me escuchen, creer que yo puedo pagar por mis pecados en el purgatorio es creer que el sacrificio del Señor Jesús ni fue ni perfecto, ni completo, ni suficiente. Piense por favor y razone. Analice las cosas correctamente. No se deje engañar. Usted puede decir: Osvaldo, debe de respetar la creencia de otros. El problema es que su creencia, esa creencia y la creencia de su iglesia contradicen lo que Dios dice, enseña y establece en su palabra, la Biblia. Entonces yo no me puedo callar. Yo no me puedo quedar callado, porque el camino que usted va en un camino equivocado, en el cual le han mentido. No se enoje conmigo, ni se enoje con ningún evangélico, ni con la iglesia evangélica, ni con la iglesia protestante. Enójese con aquel que le ha mentido. Enójese con aquel que lo ha engañado. Enójese con aquel que le ha dicho que usted va a tener otra oportunidad después que parta de este mundo, que va a ir al purgatorio a purgar sus pecados y le van a hacer un número de misas y usted va a salir de ahí y se va a ir al cielo. Eso no es bíblico. Y vuelvo y repito, el sacrificio del Señor Jesús es perfecto, es completo y es suficiente, porque Él mismo lo dice: consumado es. Creer que yo puedo pagar por mis pecados es creer en un invento de hombre, en algo inventado por alguna iglesia, por alguna religión, y no creer lo que Dios dice cuando Él dice: consumado es. Voy a poner mi fe, mi confianza y mi esperanza en la palabra de un mortal, en la palabra de un hombre, igual que yo, pecador, en vez de poner mi fe
mi confianza y mi esperanza, depositarla completamente en lo que Dios dice en su palabra, ¿a quién le creo? Usted mismo decida si le cree a Dios o cree a tradición o cree a religión. Usted decida. No me crea a mí. Lea lo que dice la palabra de Dios. Usted puede seguir creyendo que el purgatorio es real y desobedecer lo que Dios enseña en la porción que hemos considerado de Lucas 16. Amigos, solamente, escucha lo que le digo. Solamente hay dos lugares. El Señor Jesús vino a morir para ofrecernos la salvación de nuestra alma. Vino a morir para que podamos escapar el castigo eterno. La salvación no es automática. A eso se le llama universalismo, de que ya porque Jesús, el Señor Jesús murió en la cruz, ya todo el mundo es salvo. Ya todo el mundo es automáticamente salvo, pero no es así. El sacrificio en la cruz por el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es una oferta para que usted y yo y todo el que camina sobre la faz de la tierra pueda aceptar aquel sacrificio. No es automático, como le han hecho creer a muchas personas de que ya Jesucristo murió, no, casi 2000 años atrás, y ahora todo el mundo es salvo. No importa la clase de vida que vivan, el estilo de vida que vivan, y aún si niegan la existencia de Dios. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios es clara de que debemos depositar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el sacrificio redentor, en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Eso es una oferta. Es una oferta para escapar el castigo eterno. Así que la salvación no es automática. Esto no es universalismo. Vuelvo y repito, desafortunadamente hay muchas personas en este mundo. Usted le pregunta que el día que mueran, ¿a dónde van a ir? O si usted le pregunta a una persona, mira, si llegaras a morir en esta noche y te paras delante de Dios y Dios te pregunta a ti, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? El cielo es el hogar de Dios. ¿Por qué debo dejarte entrar en mi hogar, en el cielo? ¿Qué le respondería a usted? Muchas de las personas, la mayoría de las personas, bueno, yo soy una buena persona, yo fui una buena persona, nunca le hice mal a nadie, no le hice daño a nadie, no robé, no maté y cosas así. Y escuche lo que le voy a decir, por favor. Eso se llama justificación. Yo me estoy justificando de que por mis propios méritos, por mis propias buenas obras, yo merezco entrar en el cielo. Si la salvación fuera por nuestros propios méritos, por mis buenas obras y por más buenas obras que haya hecho, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir en la cruz? Porque si yo puedo conseguir, alcanzar, ganarme la salvación de mi alma por mis propios méritos, por mis propias buenas obras, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir? ¿Para qué? Piense, razone, analice lo que le estoy diciendo. Y cuando partamos de este mundo, solamente dos lugares. Dos lugares y nada más que dos lugares. No hay purgatorio. Así que le han mentido. Le han mentido y si usted sigue creyendo, usted está desobedeciendo a Dios. Usted está rechazando la oferta de salvación que el Padre ha hecho a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Usted está rechazando. Usted está diciendo, no, yo prefiero creer a la tradición en la que me criaron porque usted no nació de esa manera. En cierta ocasión alguien me dice a mí, no, yo estaba tratando de compartir el evangelio con él. Dice, no, Osvaldo, es que yo nací católico, apostólico y romano y me voy a morir católico, apostólico y romano. Le digo, espérate un momentico, le digo. Tú naciste humano. A ti te hicieron católico, apostólico y romano. Y el día que te mueras, no vas a morir católico, apostólico o romano, sino que cuando te pares delante de Dios vas a darle cuenta
No porque le di lo que te enseñaron tus padres, ni te enseñó la tradición de la Iglesia Católica Romana, sino por lo que dice la palabra de Dios. Porque a Él es que vamos a tener que darle cuenta. Nadie se ofenda. María no murió por mí en la cruz del Calvario. José no murió por mí en la cruz del Calvario. El Papa no tiene la última palabra. La palabra de Dios es la que establece y nos dice la verdad. ¿Usted la cree o usted la rechaza? ¿Usted la recibe o usted dice no, no quiero eso? Yo no quiero eso porque prefiero creer en la tradición de mi iglesia, prefiero aceptar lo que dice un hombre allá en el Vaticano a lo que dice Dios en su palabra. Qué pena y qué triste que ya tenemos la oportunidad de poder escapar el castigo eterno y preferimos rechazar esa oferta de Dios. Mire, amigo y hermano que me escuchan, en el infierno no va a haber personas que Dios rechazó. Nadie en el infierno va a decir, no, Dios me rechazó. De ninguna manera. En el infierno van a estar personas que rechazaron lo que Dios dice, lo que Dios establece, lo que Dios enseña en su palabra. Nada más y nada menos. Hoy puede ser aquel día en que tú vienes a Cristo Jesús. En que tú vienes, naces de nuevo. Te entregas al Señor Jesús. Reconoces el señorío de Jesús, como lo hizo aquel malhechor en la cruz. Y te aseguro, mi amigo, por lo que dice la palabra de Dios, que Dios no te va a rechazar. Dios te va a recibir con brazos abiertos. Tú dices, Osvaldo, es que yo no sé orar. Osvaldo, yo creo lo que tú dices, Osvaldo, y entiendo lo que tú me dices, pero yo no sé orar. Ora conmigo, cierra tus ojitos y di esta palabra. Escucha lo que me digo, amigo y amiga que me escuchas. Las palabras no salvan, pero ponle fe a esto que vas a decir. Esta oración del pecador, dila con fe. Repítela con toda la fe. Y yo sé que Dios te va a escuchar. Yo sé que Dios te va a perdonar. Yo sé que vas a nacer de nuevo. Yo sé que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y cuando partas de este mundo y cierres tus ojos aquí en este lado de esta realidad y se abran tus ojos en la realidad de la eternidad, vas a estar en la presencia de Dios. No en el lugar del castigo eterno, no en el infierno, sino en el cielo, si naces de nuevo. Y le da la espalda a toda aquella vida que has vivido hasta este día. Cierra tus ojitos y repite conmigo. Padre Celestial, entiendo ahora que me han engañado, que me han dicho cosas que no están en tu palabra, que me han dicho cosas para hacerme creer de que tengo otra oportunidad después que parto de este mundo. Y por lo que tu palabra dice, en Lucas capítulo 16, me doy cuenta que solamente hay dos lugares. Y yo no me quiero ir al lugar del castigo eterno. Señor, te pido perdón, porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado, de pensamientos, de palabras y de hechos. Te pido perdón por todo pecado que se me son ocultos. Te pido perdón, eterno Dios, porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado. Lávame, límpiame con esa sangre preciosa que derramó tu Hijo Jesús en la cruz y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de aquí pueda estar en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, te lo pido. Y gracias, Señor Jesús, por el sacrificio. Gracias que tu sacrificio es completo, perfecto y suficiente. Gracias que puedo poner mi confianza en ti, Señor Jesús, en tu palabra, no en religión ni tradición. Padre eterno, gracias porque ahora entiendo que tú eres mi Padre, que Jesús es mi Señor y que me voy a ir al cielo cuando cierro los ojos aquí en esta tierra, aquí en este mundo. Padre, por aquellos que oraron en el nombre de Jesús, Padre, por aquellos que oraron, te pido que los toques, te pido que deposites hambre espiritual como nunca antes de quererte conocer a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, de querer conocer tu palabra, de querer orar, de querer ayudar, de querer
ir a la iglesia y perseverar en tus caminos. Señor mi Dios, glorifica tu nombre sobre estas personas que han hecho esta oración en este momento. Gracias te doy, papito lindo, en el nombre de Jesús. Y con esto lo dejo. En Isaías 53, verso 5, dice la palabra de Dios: mas él, refiriéndose a Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, verso 5. Amigos y hermanos, que Dios los bendiga. Y si no nos vemos aquí en este mundo, aquí en esta tierra, si no nos llegamos a ver alguna vez más, nos veremos allá arriba, con la ayuda del Señor, si seguimos perseverando hasta el fin. Porque el que perseverará hasta el fin, hasta el final, ese será salvo. La religión no salva, la tradición no salva. Solamente Cristo, solamente el Hijo de Dios, solamente el sacrificio en la cruz. Y si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza ahí en Él, no en mis propios méritos, no en mis buenas obras ni cosas por el estilo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Ahora busca una iglesia donde se predique el Evangelio completamente. Y empieza a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Léelo unas 3, 4 veces y de ahí lee todo lo que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Unas 2, 3, 4 veces. Hazlo y síguelo haciendo. No te canses de leer la palabra de Dios para que nadie te pueda engañar. Dios te guarde y te bendiga.